Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría estar con todos ustedes este domingo 9 de junio. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie Elecciones, conociendo la voluntad de Dios. Hoy es el día 21 y este devocional se titula El pecado. Estamos estudiando cosas que nos pueden distraer de la voluntad de Dios, que nos pueden confundir para escuchar o para no escuchar la voluntad de Dios. Hemos dicho varias cosas, el sentimentalismo, el egoísmo, el materialismo, y hoy vamos a una más que es probablemente de las más obvias, el pecado. El pecado definitivamente nos impide, nos interfiere, nos estorba para escuchar la voz de Dios. Por supuesto, la Biblia habla muchísimo del pecado y yo sé que no es el tema más popular. Ay, el pastor va a hablar de pecado, qué bonito, vamos a escucharlo. Probablemente nadie diga eso, pero es importantísimo que lo entendamos, mis queridos hermanos, que hay pecado en nosotros, que hemos sido corrompidos por el pecado, porque si no reconocemos que hay pecado en nuestros corazones, no podemos comenzar a sanar, no podemos comenzar a ser limpios, porque tenemos que reconocer que necesitamos a Dios para que nuestro corazón sea limpiado. Así es que vamos a leer una serie de textos bíblicos, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo nos ha hecho nuevos, Señor. Límpianos de todo pecado, límpianos de todo mal, para que podamos oír tu voz, mirar tu voluntad, Padre Santo, y obedecerte. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Déjame comienzo con una ilustración o con una anécdota más bien, pero que nos da luz, un ejemplo que nos ilustra bien cómo funciona el pecado en nuestras vidas. Mi esposa y yo hemos viajado a la Ciudad de México, acá desde Texas, en carretera. 18 horas de camino hacíamos cuando vivíamos en Waco, Texas, y nos gustaba irnos a las 12 de la madrugada, o sea, medianoche salíamos. Manejábamos toda la madrugada, mi esposa iba dormida, yo manejaba toda la madrugada. Por ahí de las 9 de la mañana, ella tomaba el volante, yo dormía un par de horas y después yo volvía a agarrar el volante. Y hacíamos eso porque no nos gustaba gastar dinero en un hotel en la carretera, además nos daba miedo dormir en la carretera. Además ya queríamos llegar a ver a nuestra familia, nos surgía, queríamos hacer un viaje lo más rápido posible. Así es que 18 horas sin parar, más que para echar gasolina e ir al baño. Y recuerdo en una ocasión íbamos ahí en el norte de la ciudad, por ahí de, no sé, Nuevo León, Monterrey, Coahuila, Saltillo, no sé, en esas regiones del norte de nuestro país. Y había una bruma, había una neblina que apenas nos dejaba conducir. Y iba yo a 20 kilómetros por hora porque no podías ver ni 100 metros adelante lo que había de tanta neblina que había. Íbamos súper lento, nos dio miedo, pero gracias a Dios pronto salió el sol y disipó la neblina. Me parece, mis hermanos, este ejemplo una ilustración muy útil para entender cómo funciona el pecado y nos impide ver la voluntad de Dios. El pecado es como esa neblina, el pecado es como esa bruma que nos impide ver el camino, nos impide ver por dónde estamos caminando. Probablemente nos provoque un accidente, probablemente nos provoque tomar una mala decisión por el pecado que no nos permite ver la voluntad de Dios. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra que saldrá el sol de justicia. Cristo Jesús es el sol de justicia. Porque el sol es el que disipa la neblina. No estoy seguro cómo funciona eso, la temperatura del aire, yo qué sé, la humedad. No entiendo, no me pregunten cómo funciona, pero el sol disipa la neblina. Y funciona muy bien el ejemplo porque Cristo Jesús es el sol de justicia y su santidad impuesta en nosotros quita el pecado de nuestra vista y nos permite ver ahora sí la voluntad de Dios, el camino que Dios quiere que sigamos. Así funciona el pecado en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y Dios quiere que eliminemos ese pecado, esa neblina que nos impide escuchar la voz de Dios, mirar el camino que Dios ha puesto para nosotros. Déjenme leer algunos textos bíblicos que también son las enseñanzas para este devocional. Hoy día las enseñanzas serán una frase de cada texto bíblico. Mira cómo dice Colosenses 3, 5 y 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Primera enseñanza, haced morir lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Este texto nos dice muchas cosas, mi amado hermano. Hagan morir lo terrenal. El ser humano, mi amado hermano, ha sido corrompido por el pecado. Hay pecado en nosotros. ¿Y sabes qué es lo peor? Amamos el pecado. Estamos orientados hacia el pecado. Queremos ir hacia el pecado. Es parte de nuestra naturaleza corrompida. Dios no nos creó pecadores. Dios nos creó buenos. Él dice cuando creó al ser humano, esto es bueno. Pero el ser humano desobedeció a Dios y desde entonces hemos sido corrompidos por el pecado. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué pecamos? Porque amamos el pecado. ¿Y cómo podemos vencer eso? ¿Cómo podemos quitar esa neblina de nuestro corazón? Malas noticias, no podemos. No podemos, mi amado hermano. El mensaje cristiano no te dice, vence el pecado, tú puedes vencer el pecado, tú eres fuerte para vencer el pecado, enfrenta la tentación y véncela. No podemos. Por nuestras propias fuerzas no podemos, está en nosotros, está en nuestra sangre, mi amado hermano. Y lo digo metafóricamente, por supuesto. Tú no puedes vencer el pecado. El mensaje cristiano no es el mensaje de esfuérzate más, inténtalo más. No, esa es una tarea que es completamente imposible por nosotros mismos. El mensaje cristiano es, cree en Cristo Jesús, entrégate a Cristo Jesús y Él te hará nacer de nuevo. Y Él, que sí venció al pecado, puede poner su santidad en ti, no nuestra santidad porque nosotros no somos santos, sino su santidad en nosotros, de tal manera que nos hace santos y nos permite vencer el pecado, no por nosotros mismos, sino por lo que Él ha hecho. Es interesante lo que dice este texto, dice que todos estos, lo terrenal, y habla de todo tipo de pecado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y luego dice que es idolatría. El pecado, mi amado hermano, el problema del pecado no es solamente que pequemos. El problema del pecado es que es un ídolo para nosotros. Queremos el pecado, amamos el pecado. ¿Y cómo podemos dejar de amar el pecado? Buenas noticias, con un amor más grande. Cuando amamos a Dios, no cuando nos esforzamos por dejar el pecado, sino cuando amamos a Dios más que al pecado. Él entonces limpia nuestros corazones, nos hace nacer de nuevo. Déjame te cuento un par de ilustraciones. En la mitología griega había unos seres que eran las sirenas. El día de hoy las sirenas son algo así bonito porque son hermosas, le gustan a las niñas y lo que sea. En la mitología griega eran monstruos que comían seres humanos. Y había una isla de las sirenas y las sirenas cantaban esta canción, esta música hermosa, con una voz preciosa que atraía a los hombres, los hacía entrar en éxtasis y cuando estaban ahí los devoraban, se los comían. Todos conocen a Ulises o Odiseo, de donde viene la famosa Odisea. Él quería escuchar el canto de las sirenas, así es que se acercó en un barco con sus hombres, pero a todos sus hombres del barco, la tripulación les puso cerilla en los oídos para que no escucharan nada del canto de las sirenas, no fueran extasiados y no fueran devorados. Pero Odiseo quería escuchar el canto de las sirenas, así es que se amarró a un mástil, al mástil del barco, se amarró para escuchar el canto de las sirenas y entrar en ese éxtasis sin ser devorado por ellas, sin ser controlado por ellas y poder huir por medio de sus hombres que no escuchaban el canto de las sirenas. Pero hubo otro hombre que fue más inteligente. Cuenta la historia de un tal Orfeo, el padre de la música, que él no quiso escuchar el canto de las sirenas. Mejor compuso una música más bella, compuso una música superior. Me encanta esta historia porque nos enseña la manera de vencer la tentación. La manera de vencer la tentación y el pecado, mi amado hermano, no es enfrentar al pecado. Ir hacia el pecado, decirle yo puedo contigo, te voy a vencer. No lo vas a vencer, vas a ser derrotado. La manera de vencer el pecado es ir con alguien superior, alguien más atractivo, alguien más bello, alguien más grande, alguien más santo, un amor más grande, entregarte a Dios. Tú no puedes vencer el pecado, pero cuando te entregas a Dios, entonces Él ha vencido el pecado y te renueva, te hace nacer de nuevo. Otra ilustración que nos enseña algo sobre el pecado y cómo funciona es la famosa ilustración del changuito verde. Cuenta una historia que un hombre, obviamente esto era un fraude, pero él vendía una máquina que convertía las piedras en oro. Según él, tenías tu máquina, metías una piedra, le dabas vuelta a una manecilla y se convertía en oro. Un hombre la vio
Y dijo, oiga, esto es maravilloso, yo quiero comprarle esa máquina, a ver si funciona. Y el hombre le dijo, sí, sí funciona, mira, metes la piedra, giras la manecilla y sale el oro. Ah, muy bien, aquel hombre vendió todo lo que tenía para comprar esa máquina. Dijo, puedo vender todo lo que sea, con esa máquina voy a ser millonario. Se la compró, le pagó todo el dinero y aquel hombre le dijo, nomás le doy un tip, este es el único secreto para usar esta máquina. Usted mete la piedra y usted le da las vueltas a la manecilla, pero mientras le da vueltas a la manecilla, no debe pensar en un changuito verde, porque si piensa en un changuito verde, ya no funciona. Y dijo aquel hombre, esto está muy sencillo, lo único que tengo que hacer es no pensar en un changuito verde. Juega, se fue con su máquina muy feliz y pensó que iba a ser millonario y dijo, muy bien, voy a convertir esta piedra en oro. La puso en la máquina, empezó a girar la manecilla y dijo, solo tengo que no pensar en un changuito verde. Y dijo, bueno, ya estoy pensando en un changuito verde, pero al rato se me olvida. Cuando se le olvidó, finalmente dijo, ahora sí voy a poner una piedra en la máquina, le doy vuelta a la manecilla y solo tengo que no pensar en un changuito verde. Se quedó en la ruina, porque cada vez que le iba a dar vuelta a la manivela pensaba en un changuito verde. Así funciona el pecado. Mientras más queremos olvidarnos de él, más lo tenemos en la mente. Lo que necesitamos es hacer morir el pecado, negándonos a nosotros mismos, entregándonos a Cristo Jesús y dejando que Él nos transforme. Segunda enseñanza, Santiago 1 del 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Esta palabra es importante, la concupiscencia. ¿Qué es eso? La concupiscencia son esas pulsiones internas que tiene el ser humano que lo dirigen hacia el pecado, que queremos el pecado. Pero dice aquí Santiago, soporta la tentación, y esta es nuestra segunda y última enseñanza. Soporta la tentación, resiste la tentación, pero ¿cómo se soporta la tentación? Ya dijimos, la tentación no se resiste yéndote a ella, enfrentándote a ella como muy valiente. La tentación se resiste caminando en la dirección contraria, huyendo de la tentación, dirigiendo nuestra mirada hacia Cristo Jesús. Así se resiste la tentación, mi amado hermano. Dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Quita tu corazón del pecado y ponlo en Cristo Jesús, mi amado hermano, y que esa niebla se disipe para que escuches su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos, Padre Santo, a ser nuevas criaturas, Señor. Transfórmanos, límpianos. Permítenos amarte más que cualquier cosa, Padre Santo. En el santo nombre de Cristo Jesús queremos escuchar tu voz. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.